Muy buenas tardes nuevamente a todos los seguidores de Adiestrando, Ministrando Cadetes. Es un gran privilegio que tengo en hacer nuevamente esta transmisión donde voy a tratar de dar respuesta a una inquietud de un seguidor de AMC, donde me mandó pedir una respuesta de una inquietud que él ha tenido por años atrás. La inquietud está, como él me encargó, es una pregunta: ¿para qué tantas religiones si hay un solo Dios y una sola Biblia? En verdad a mí me inquieta en lo particular también esta pregunta, porque gracias a esta inquietud que no solamente esta persona tiene como inquietud, sino a todo el mundo. Nuevamente puedo decir de que la causa es que porque el diablo anda suelto, anda por todo el mundo, dice Apocalipsis 12:9, engañando a todo el mundo. Esa es la razón por la cual hay tantas religiones, habiendo un solo Dios y habiendo una sola Biblia. En esta transmisión quiero dar respuesta que ojalá, como me encargó aquella persona, que no le va a servir nada más a él esta respuesta, sino para todas aquellas personas que tienen esa misma inquietud. Obvio, natural, por ahí surge un dicho que cualquier camino llega a Roma. Cualquier medio que usted quiera ir puede llegar a un sitio. Pero ese es, nuevamente repito, un engaño del enemigo de Dios y enemigo nuestro. Él se quiere aprovechar de nosotros porque él bien sabe que no puede con el Padre y trata de manipular, convencer y vencer a los hijos de Dios, porque bien sabe que con el Padre no puede. Entonces, valiéndose de la ignorancia de los hijos de Dios, trata de apartar del camino y la verdad. Entonces, puedo decir que en todas las organizaciones donde hay alguna organización, pero dentro de esa organización hay corrupción, hay un desorden. Entonces, nuestro hermano el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, predijo de esta situación, de esta inquietud. Allá en la carta a los Filipenses, allí en el capítulo 1, en el versículo 12, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero a otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues?
No obstante, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Estas palabras lo dijo el apóstol Pablo 20 años después de que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos. ¿Por qué no decir 30 años? Pero en ese mismo siglo, el apóstol Pablo predijo de eso. ¿Por qué? Porque ya desde ese entonces, nuestro Señor Jesucristo es anunciado. Pero algunos lo predican por envidia, otros por capricho, diferentes razones, pero otros, algunos de buena voluntad. Quisiera decirles, hermanos, y gracias porque tengo esta libretita, no tengo pizarrón, pero quiero trazar una línea, hermanos. De esta parte es el Antiguo Testamento. Aquí es donde nació nuestro Señor Jesucristo en el año 0. Imagínense, porque no tengo aquí el número 0, pero esta rayita es en el año 0 cuando nació nuestro Señor Jesucristo. En el año 33 nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. 40 días después, Él subió a los cielos. Él subió a los cielos. Eso sucedió en el año 33. A partir de ese entonces, ven este dibujo como curvosa, forma de un círculo. Todo ese lapso de tiempo, vamos a llamarlo como zona de apostasía. ¿Por qué? Muchas veces nosotros hemos visto, mientras vamos caminando en nuestro transitar en algún camino, máximo cuando tenemos la oportunidad de viajar haciendo mediante algún vehículo, muchas veces en las carreteras vemos un anuncio de alguna zona de restricción, zona de peligro, zona de no sé qué. Hay un anuncio siempre. Y cuando hay un camino que es intransitable, también hay anuncio. Pues déjame decirles que después de que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, se abrió una nueva era en la vida cristiana. Y esa nueva era se llama zona de peligro, zona de apostasía. Claro, desde ese entonces, cuando subió nuestro Señor Jesucristo, en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, todo el capítulo, máximo en el versículo 36 al 38, nos dice que se abrió la oportunidad para muchos, para que puedan entrar en el reino de Dios, donde Cristo, Él va a ser el Rey. Desde ese entonces, como decía Juan en el capítulo 5, versículo 25, en adelante, dice, porque vendrá hora, y ya es la hora, en que el Hijo del Hombre vendrá, y todos los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren resucitarán. Aunque claro, como él decía, los que tienen oídos, los que tienen orejitas, los que tienen oídos para oír, oigan. Desde ese entonces, muchas personas oyeron la voz del Hijo del Hombre y cambiaron de actitud y fueron renacidos. ¿Cómo? Dándose media vuelta, dando espaldas al pecado
y sobrellevar una vida arrepentida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice que cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente, por gracia sois salvos, y nos resucitó juntamente con Él. Bueno, pero ese no es nuestro tema. Pero a partir de ese entonces nació el reino de Dios. Pero juntamente con el reino de Dios también surgió la apostasía. Desde que subió nuestro Señor Jesucristo, empezó la apostasía y ahorita estamos en el año 2024. Y estamos en este 2024, ahora estamos nosotros viviendo los últimos momentos. Mateo capítulo 24 dice que ese es el último tiempo, los postreros tiempos. En ese postrer tiempo, hermanos, va a suceder muchas cosas. Muchas cosas. Plagas, enfermedades, hambre, pestes, guerra, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Pero si ya estamos ahora sí en esa zona de peligro, en esos últimos tiempos, cuidado. ¿Por qué? Porque mientras están sucediendo esas cosas, como en los días de Noé, divirtiéndose, confiado, tan de repente viene el Hijo del Hombre. Así como vino el diluvio en los días de Noé. Acuérdese como nuestro Señor Jesucristo nos advierte, porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Retomando nuevamente, para dar respuesta a esto, de por qué tantas religiones, si es un solo Dios que existe y una sola Biblia. Nuevamente regreso. En todas las organizaciones donde hay corrupción, no puede funcionar bien tal organización. Tenemos las reglas de algún deporte y en varios de ellos se hacen olimpiadas, se hacen mundial. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo entiende y de la misma manera tales reglamentos de cualquier deporte. En todo el mundo. Pero pregunto, entonces, ¿por qué la Biblia no se entiende? ¿Por qué? Déjame decirle, hermanos, que esto precisamente es el cumplimiento de la profecía que nuestro Señor Jesucristo predijo que va a venir. Y me estoy refiriendo a Mateo capítulo 24, allí en los versículos 5. Dice en el 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Allí en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Más adelante, en el versículo 23 y en el versículo 24, dice: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Si tú eres escogido, hermano, si usted es escogido, amigo, para salvación, no dejes que te engañe los falsos profetas que andan por todo el mundo engañando a la humanidad y aún hasta los escogidos. ¿Cuál es el medio por lo cual engaña? Aprovechando de las diferentes situaciones. Una de las situaciones, la enfermedad.
¿Por qué? Porque esos falsos apóstoles son capaces hasta de hacer señales y milagros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Todo el capítulo, léalo, especialmente en el versículo 13. También léanlo Mateo 7, capítulo 7, versículo 21 al 23, donde Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero entonces yo los declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pero tan pronto como nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, empezó la apostasía. Y el apóstol Pablo también le dijo a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Allí en el versículo 6. Gálatas 1:6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Luego dice en el 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiere estorbar, quiere cambiar el sentido del evangelio. Dice en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Entonces, la prohibición de que no podemos nosotros desviarnos de la verdad. Tenemos que continuar del verdadero evangelio que predicó Jesucristo y sus apóstoles, y que no hay que hacerle caso a los falsos profetas. Porque el apóstol Pablo también allá en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 3 al versículos 1 al 3, también advirtió. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, allí en el versículo 1 al 3. Dice en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, es decir, de religiosos, pero aparentan, pero negarán la eficacia, lo efectivo de ella. En estos evita. Y sigue hablando más de la apostasía. Bueno, pero también allí en el capítulo 4, en el versículo 3, también el mismo apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, 4:3 de segunda carta de Timoteo, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de escuchar,
se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero usted sea sobrio en todo, soporta las aflicciones a sobra de evangelista, cumpla tu ministerio. Es la recomendación del apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en una zona de peligro, en una zona donde va a abundar la apostasía, el falso Cristo, los falsos profetas, y esa es la que desafortunadamente apartan el oído de la humanidad. Apartan del oído de la humanidad. Anótenlo, porque a mí el tiempo se me va como agua. Después rectifiquen con calma. Jeremías capítulo 8, versículo 8, dice que en los tiempos de Jeremías había personas que se creían ser sabios, pero eran ingenuos, eran sabios, eran inteligentes, pero para la maldad. Pero para las cosas buenas eran completamente ignorantes. Bueno, eso había en tiempo del Antiguo Testamento. No sé si ahora, hoy en día, también hay. No sé. Usted que me está escuchando y viendo, ¿puedes usted calificar si existe en nuestros días o no? Jeremías 4:22. Repito, Jeremías 4:22, donde dice nuestro Padre Celestial, dice que mi pueblo es necio, es ignorante, no tiene conocimiento de Dios, es rebelde. Así era el tiempo del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento parece que es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, y esos últimos tiempos Satanás quiere aprovechar lo máximo al tiempo, porque el negocio de él es mandar a la condenación a varios, así como lo hizo en los días de Lot. Nada más él y sus 2 hijas. Su esposa medio creyó y en el transitar dudó y miró hacia atrás. En los días de Noé, 8 personas fueron salvas. Hoy en nuestros días, ¿cuánto irán a ser salvos? Satanás trata de engañar a la humanidad diciendo: si el Señor dijo, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero se equivocó, dice. Somos millones de los que estamos aplaudiendo a Dios. Somos millones que estamos alabando a Dios en un templo. Mentiras del diablo, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Son pocos los que van a ser salvos. Y eso quisiera que me entiendan, hermanos. Eso quisiera que me entiendan, amigos. Yo quisiera que ustedes acepten la verdad. A mí me cuesta sacrificio para hablar de la verdad, porque soy humano. Pero bien sé muy bien que si hablo también la mentira, tuerzo también las escrituras para mi propia perdición, el infierno es incomparable con el sufrimiento que hoy podemos sobrellevar. Esto es incomparable. Por eso, quiera o no quiera, tenemos que hablar la verdad, duela a quien le tenga que doler. Éxodo capítulo 7. Hay una advertencia, hermanos. de que Dios, Él dicta una severa advertencia
contra aquellas personas que alteran la palabra de Dios. Es algo increíble creer esto, pero hay personas que muchos han tratado de editar la palabra de Dios, la Biblia, alterando, quitando versículos o añadiendo versículos o cambiando el significado o cambiando palabras. Esto lo vamos a ver adelantito, hoy mismo en esta exposición, pero más adelantito. Allí en Éxodo capítulo 20, en el versículo 7, mediante nuestro Señor Padre, Jehová Dios Padre, cuando estaba dando los 10 mandamientos, en el versículo 7 dio el tercer mandamiento: no jurarás en el nombre de Dios en vano. Luego allí mismo da el antónimo, es decir, da la contra, da la advertencia, y la advertencia es, dice, porque no daré por inocente al culpable, es decir, el que llegare a alterar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso equivale a calumnia. Y todo cristiano verdadero no debe de alterar la palabra de Dios, porque es una calumnia. Alterar la palabra de Dios son de calumniadores. Es del padre de la mentira, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Juan 8:44. Entonces, es una advertencia, hermanos, que da nuestro Padre Celestial. Mucho cuidado en añadir o levantar, más bien dicho, una calumnia. Por ahí está mucho de moda, que en lo cual yo tuve por experiencia hace 35 años, cuando uno de mis pastores íbamos según a evangelizar, y él me decía, Agustín, hermano Agustín, así como dijo nuestro Dios. ¿Qué es lo que dijo nuestro Dios? Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces le digo al pastor: hermano, dígame dónde está ese pasaje de la Biblia, porque yo me he entretenido mucho tiempo buscando dónde está ese pasaje. Y cuando se vio acorralado, dice: ¿sabe qué? No está. Es un dicho nada más. Hermano, entonces ¿por qué dijiste que dijo Dios? Tenga cuidado. Y hoy muchos hermanos tienen una Biblia alterada, y el que lo posee ni cuenta se da que si tiene una Biblia corrupta, una Biblia mentirosa, una Biblia alterada, una Biblia editada. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Dios dice que Él no dará por inocente el que jure en el nombre de Dios en vano. En Deuteronomio capítulo, déjame decirle otro texto bíblico, Levítico 19:22, allí donde repite que no se puede jurar en el nombre de Dios en vano. Jesús también lo dijo. Y nuestro Señor Jesucristo, Él advirtió de que hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no. No debemos de alterar la palabra de nuestro Dios. Podemos decir con toda seguridad que Jehová Dios Padre, Jesucristo el Hijo de Dios, salió de su propia boca este mandato: no alteren. No es de segunda mano, es de primera mano, dictado directamente por el Padre y por su Hijo. Segundo, Deuteronomio capítulo 4, versículos 2 al 3, dice en el versículo 2 de que no debemos de añadir palabras, ni debemos de quitar o disminuir las palabras, sino que tienes que guardar los mandamientos exactos de Jehová Dios
así como yo os ordeno, dice en el versículo 32. Ahora, a Josué le dijeron también, a Josué capítulo 1, allí en el versículo 7 dice que no te apartes ni a tu derecha ni a tu izquierda, para que todo te salga bien. Todo te salga bien. No te debes de apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que continuar derechito. Y eso, metafóricamente, se está refiriendo a la doctrina de Dios. Uno de los pasajes en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 20, dice: las palabras dichas en este libro no lo añades, ni le quites, porque si lo agregues palabras, Dios te agregará las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuántas plagas? ¿Cuáles son esas plagas? Bueno, pues Apocalipsis capítulo 15, allí en el versículo 6, dice que habrá 7 plagas. Y esas 7 plagas les sobrevendrá a aquellos que están añadiendo palabras a la Biblia, la palabra de Dios. Otro, que también los que llegaren a quitar, también Dios le quitará su nombre en el libro de la vida. No conforme nada más con las 7 plagas. Dice allí en el capítulo 16, en el versículo 21, que le sobrevendrán granizos. Y ese granizo, hermano, amigo, ese granizo no son granizos como lo que conocemos hoy, del tamaño de una caniquita, o el tamaño, vamos a decir que de peso de 5 gramos. No, hermano. Allí en el capítulo 16, en el versículo, en el capítulo 16, allá en el versículo 21, dice que los granizos va a pesar de un peso de un talento, que equivale a 16 kilos y medio a 40 kilos. Así va a ser el granizo. No sé si es granizo exacto o de plagas. Acaba de pasar uno y todavía no está pasado, todavía está vigente. Empezó en el año 19 y hay otras plagas que están vigentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, no agregar ni quitar. Decía Moisés, cuando el pueblo de Israel empezó a adorar el becerro de oro, y porque Moisés no le hacían caso, todo porque su hermano Aarón fue el que dio permiso de hacer el becerro de oro, murieron muchos israelitas. Moisés intervino y cuando vio que no le hacían caso, dice: ¿sabe qué, Dios? Ráeme, bórrame en ese libro donde tú tienes. Eso está en el capítulo 32 de Éxodo, allí en el versículo 30 al 33. En el versículo 32, Éxodo 32, dice: bórrame en el libro de la vida.
Y Jehová Dios dijo, no, a ti Moisés no te voy a borrar. Voy a borrar en el libro de la vida aquel que hace el pecado. El que comete el pecado, ese es el que voy a borrar en ese libro de la vida. Entonces, hermano, para toda persona que han aceptado a Cristo, bien, de la manera que está establecido, con el orden, primeramente oír, para que crea bien del Dios verdadero, de ese Dios que es inmutable, que ese Dios de todo poder, que ese Dios omnipresente, que ese Dios omnisciente, entre otros atributos. Si ha escuchado, ha creído en ese Dios, debe de tener fe y empezar a obedecer. Y una vez obedecer correctamente. Porque dice allá en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, allí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, dice que en los postreros tiempos, segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice allí en el versículo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, allí en el versículos 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor Jesucristo y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estamos nosotros, hermanos, amigos, en esta zona donde abundan de ese modelo de gente que hacen esa pregunta. Eso de la venida de Cristo es pura mentira, porque desde el tiempo de mi abuelo, de mi papá, y ahora yo ya estoy viejo y aún no ha venido Cristo. Es puro cuento, es pura mentira. Tenga cuidado, porque estas personas ignoran que para el Señor, para nosotros aquí 1000 años, para el Señor un día. Así que si estamos en el 2024, 2 días ha pasado delante de Dios. Y el 24 años casi no es nada. Hay un secreto, pero no tengo tiempo para hablar de esto, donde Dios dice que ya estamos en el segundo día. Ya estamos viviendo tiempo extra en ese 24 años que ha pasado. Que está pasando, más bien dicho. Necesitamos, hermanos, ayudar a esas personas, hermanos, que alteran la palabra de Dios. Necesitamos ayudarlos. Y esa ayuda, hermanos, urge. Esa ayuda urge. Vamos a ver lo que dice en el libro de Judas. Judas, el hermano del Maestro, el hermano de Jesús. Judas,
allí en el capítulo 1, allí en el versículo 17. Judas capítulo 1, allí en el versículo 17. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo, vendrán burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Ahí está la respuesta. Estos son los que causan divisiones. Como hizo la pregunta aquel amigo: ¿por qué tantas religiones? Si es un solo Dios y una sola Biblia. Aquí está la respuesta. Judas capítulo 1, versículo 19. Estas son los que causan divisiones. Los sensuales, esos que andan haciendo los movimientos, bailando movimientos indecorosos del cuerpo. Los sensuales que no tienen al Espíritu Santo, porque está escrito con E mayúscula. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunas que dudan, dice ahí en la siguiente palabra, versículo 22, algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, porque ya van rumbo al infierno, y es necesario arrebatar de las manos de Satanás, arrebatarlos del fuego del infierno, y de otros tener lástima, tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, nosotros estamos viviendo una situación difícil, andamos en esa zona de apostasía, zona de peligro, hermanos. Hay muchos que ya van rumbo a la condenación y hay que arrebatarlos. Hay que decirle: no te vayas, hermano, allí, amigo, familia, no te vayas allí, vas rumbo a la perdición. Porque estas cualidades que estamos viendo, hermano, esas son las cualidades de los falsos, de los apóstatas, de los que han agarrado otro rumbo, se han desviado a la derecha o a la izquierda. Bueno, pero dice la palabra de nuestro Dios que nosotros, hermanos, tenemos que ayudarlos a esas personas. Dice Proverbios en el capítulo 30, versículos 6 al 9, dice: no añadas palabras de Jehová, para que no te hallen de mentiroso. Para que la palabra de Jehová no te reprenda, ni seas hallado mentiroso. Ni seas hallado mentiroso. El padre de la mentira es Satanás. Ya nuestro Señor Jesucristo lo dijo allá en Juan capítulo 8, allí en el versículo 44. Ahora quiero aprovechar, hermanos, ya que he llegado en este punto. No agregues palabra para que no te reprenda la palabra de Dios, ni seas hallado mentiroso. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 9, muy en forma especial el versículo 6. Proverbios 35 al 9. Allí dice esas palabras. Porque ¿sabe qué, hermano?
yo a varios lo he hecho que quede así reprendido por la palabra de Dios y ser hallado mentiroso. Tiene como 5 días tuve esa experiencia nuevamente, donde una persona dice: todas las Biblias son iguales, vente acá con nosotros. ¿Qué estás haciendo allá solo? No tienes ni iglesia, no tienes ni templo, vente acá con nosotros. Si al fin que todas las Biblias son iguales, adoramos a un solo Dios. Eso dijo. Y le digo: déjame decirte una cosa, amigo. No tenemos la misma Biblia. La Biblia que usted tiene y trae, y la conoces, es una Biblia corrupta. Es una Biblia mentirosa. ¿Pero cómo? ¿Por qué me dices eso? Porque yo sé que así es. ¿O le tienes confianza a tu Biblia? Sí, dice: yo le tengo mucha confianza. Búscame tal texto. Y aprovecho, amigo y hermano, que si usted tiene una Biblia, rectifíquela, por favor. Rectifíquela. Le voy a decir los pasajes de la Biblia, pero después de esa transmisión, vuelva a rectificar y anote cada uno de los pasajes de la Biblia y chécalo. Si usted tiene Biblia, fíjate, si tiene estos textos que lo voy a mencionar, entonces sí tienes de la Biblia de la buena, la versión 60. Pero si en una Biblia que tienes no aparece estos textos que voy a mencionar, entonces es una Biblia falsa, mentirosa. Y no me muerdo la lengua para no decir: no tengo ni temor de equivocarme, porque si digo esto es porque, como dice el dicho, tengo los pelitos de aquel asno en la mano. Ahí le van los textos bíblicos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Capítulo 18, versículo 11. Capítulo 23, versículo 14. Ese es en el Evangelio de Mateo. Ahí le va de Marcos. Marcos 7, 16. 9:44, 9:46, 11:26, 15:28, 16, capítulo 16, los versículos 9 al 20. Ahí le va con Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 36. Y capítulo 29, capítulo 23, versículo 17. Y en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 4. Capítulo 7, versículos 53. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos capítulo 15, versículo 34. Capítulo 24, versículo 7. Capítulo 28, versículo 29. La carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 24. Esos son los pasajes bíblicos mutilados
que no traen las otras Biblias que son apócrifos, desconfiables, no es verídico, no es verdad, son falsas. Pero esas Biblias son falsas porque lo falsificó algún editor, algún dueño de una religión para comprobar que su doctrina es verdadera. Y pobre de la gente, cuando recibe una Biblia con que diga la Santa Biblia, ya piensa que ese libro es palabra de Dios. Ni en su mente tiene ni imagina que está recibiendo una Biblia alterada. Son 39 versículos mutilados. 39 versículos mutilados. Chéquenlo en tu Biblia. Si lo tienen, está bien. Y si no lo tienen, cuidado, porque es una Biblia alterada. Yo, por la experiencia que tengo, ellos lo tratan de justificar. Que en otra ocasión, tal vez, si Dios permite, le voy a demostrar cómo lo comprueban ellos. Y si quieren que yo le diga cómo lo justifican ellos, mándame un mensajito vía WhatsApp, vía Facebook o allí en YouTube. Con mucho gusto se lo vamos a estar exponiendo. Son 39 versículos mutilados. Ahora, también hay versículos añadidos. Y eso es fácil para detectar también, porque en esa Biblia, dentro de los versículos, aparece señalado entre corchetes. Esos entre corchetes son palabras añadidas o cambiadas. Cambiadas. Ojalá que fueran palabras sinónimas, pero no son palabras sinónimas. Son alteraciones con palabras con diferente significado. No son sinónimas. Y todo eso lo podemos comprobar a través de la Biblia. Pero también está la gramática. Hay Biblia, hermanos, que fácilmente usted lo puede notar cuando viola la gramática. La gramática, eso ya tengo un video expuesto, Dios en la gramática, ahí te puede explicar un poquito más. Pero viendo en Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, cuando Jesús fue tentado, en los primeros 4 versículos, esa Biblia mentirosa lo escribe al Dios verdadero, lo escribe con D minúscula. Cuando al Dios verdadero debe ser escrito con una D mayúscula. Pero sin embargo, cuando se refiere al diablo, escribe con D mayúscula. Cuando el diablo debe ser escrito con D minúscula. Y eso es una regla de la gramática. El Hijo de Dios debe ser escrito con una H mayúscula. Mas aún sin embargo, ellos lo escriben con H minúscula. Y luego tratan de justificar. Dice, es que, pues, ¿qué tanto es eso? Al nombre de don Pepe que conozco, don Perfecto, si yo le escribo su nombre con la P minúscula, don Pepe me va a declarar como ignorante a las escrituras, o que alguien que yo tengo algo en contra de él. Hay que tener mucho cuidado entonces. Chéquenlo en su Biblia. Ahora, también surge la pregunta, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué se atreven a hacer esas alteraciones? ¿Por qué se atreven a hacer
esas alteraciones? Bueno, pues entonces ahí le va la respuesta también. Y la respuesta está allí en el capítulo, Mateo capítulo 23, versículo 13. Mateo capítulo 23, allí en el versículo 13. Jesús platicando con los escribas y los fariseos. Dice, mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que ustedes, que vosotros. Ahí está la primera razón. Satanás no quiere ir al lago del fuego solo. Por eso dice Apocalipsis 21, el falso profeta, y Satanás será echado en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Satanás no quiere ir solo al lago de fuego. Y por eso hace que se multiplique el dinero en las sectas, para que esas sectas mande y vaya mucha gente. Bueno, ya en los días de Jesús estaban los fariseos y los saduceos. Recorren mar y tierra para ser un prosélito, dice. Hoy en nuestros días podemos decir que algunas sectas andan recorriendo cuadras, calles, colonias, municipios, estados, países, por hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es aquella persona que lo integran a un grupo religioso. Y varios líderes religiosos, varios falsos pastores andan conquistando prosélitos, más miembros de alguna de esa religión de ellos. Pero una vez que lo conviertan, lo hace 2 veces más hijo del infierno. Y si a alguien le molesta esto, yo no le pido disculpa. Vaya a pedirle disculpa a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra quedó escrito. Entonces, hay que brindarle ayuda. No hay que colaborar con esas personas. ¿Por qué? Porque los hace convertir 2 veces hijos del infierno. Segunda razón, ¿por qué lo pervierten el evangelio? Ya le dije, porque quiere convertir 2 veces hijos del infierno. Segunda razón, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, la carta a los Filipenses en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Usted puede leerlo ya en tu casita, los contextos anteriores y posteriores. Es decir, los versículos que están atrás y adelante del 18 y 19. Vamos a leer el versículo 18. Dice así:
porque allí andan muchos, decía el apóstol Pablo en aquel entonces, y hoy no sé, porque allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en las cosas terrenales. Dice el apóstol Pablo, porque ahí andan muchos que son enemigos de Cristo, que sí andan predicando con la Biblia en la mano, eso sí, pero Dios, fíjate allí donde lo leímos en el versículo 18, dice, en el versículo 19 dice que cuyo Dios es su vientre, y la palabra Dios está escrito con D minúscula, cuyo Dios es su vientre. Es decir, con que ellos traigan llenecito el estómago, basta y sobra. Aunque sus prosélitos no tengan algo para comer, eso a ellos no les importa. Con que ellos anden llenecita la pancita, bueno, tal vez si hubiera en los días del apóstol Pablo y que dijera eso, tal vez también diría con que traigan sus buenos vestidos, vestido elegantemente. ¿Por qué no decir tomar las vacaciones? Ir de paseo, tener unidades del año, unidad motriz del año, dinero en el banco, que lo aprovechen, pero es breve. ¿Por qué? Porque después de esta vida, la condenación va a ser eterna. Si aprovechan aquí 10, 20, 30, 50 años de riqueza, de abundancia, pero después que espere la condenación eterna. A mi parecer, y el parecer del apóstol Pablo, y el parecer de Jesús, Cristo, y el parecer de los otros apóstoles, es sufrir por breve tiempo de nuestra vida, 50, 60, 100 años, pero después de allí, la vida eterna en el reino de Dios, en pleno gozo. A mi parecer, no me conviene hacer como aquel de Lucas capítulo 16. El rico pues disfrutó la vida, pero la eternidad la condenación. Lázaro sufrió en vida, pero después estaba en el paraíso de Dios. Y después del paraíso a la vida eterna para toda una eternidad. Entonces, a mi parecer, no me conviene alterar la palabra de Dios, de que si hay muchas Biblias, eso nos aclara que no es una sola Biblia que hay. Los que no conocen de Biblia dicen es única, pero no, hermanos, hay muchas Biblias, y yo me atrevo a decir que la Biblia correcta es la que comúnmente conocemos, la versión 60. Y si para muchos encuentran alguna alteración,
Dizque según, porque de esos que alteran la Biblia, dicen que esta Biblia, la versión 60, es la mala, es la equivocada. Pero bendito es mi Dios, que si recorres página por página, versículo por versículo, no vas a encontrar ni un solo versículo que falte. Todo está completito. No es como muchos dicen, y no es como lo acabo de comprobar, que 39 versículos mutilados, eso lo podemos ver con toda precisión y seguridad. La Biblia correcta contiene 2 testamentos, con 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, un total de 66 libros. He allí precisamente la palabra libros, biblioteca, por eso le llaman Biblia. Quisiera ampliar mucho más esta exposición, pero el tiempo ya se me agotó. Pero considero, a mi consideración, expuse lo suficiente como para quitar esa inquietud de que no existe una sola Biblia. Una sola correcta, sí, pero mentirosas hay varias, infinidad. Y de Dios es un solo Dios, pero compuesta con 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que entendamos esto, por eso es muy necesario conocer la literatura, porque la literatura está llena de lenguaje figurado. Entonces, si hay más inquietudes, hágamelo saber. Y para el hermano Agustín es un placer, es una delicia, es una satisfacción ayudarlos, porque en aquel día del gran juicio final no quiero llegar con las manos vacías delante de Dios, sino juntamente contigo, que me estás viendo en esta transmisión. A mi consideración es muy importante este tema, y por ello le ayudo para que usted también no llegue con las manos vacías, y no solamente el hermano Agustín. Estamos viviendo los últimos tiempos, ya nos sobra nada más para ir en el cielo nuevo y tierra nueva, y los otros a la condenación eterna. Pero antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo, quisiera que usted también no llegue ante Dios con las manos vacías. Deuteronomio 16:16. No, sino que traigas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos políticos, a tus padres políticos, a tu padre terrenal, a tu amigo, a tu compañero, sea quien sea el que está a tu alrededor. Invítalos y comparte esta transmisión, comparte esta página haciendo un like y activar la campanita, esa campanita que te puede ayudar a recordar cuando hagamos otra transmisión, esa campanita de notificación. Actívalos, comparta con quien sea, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está de la vuelta de la esquina. Así que vamos a dejar hasta aquí esta transmisión, esperando que haya sido suficiente la respuesta, la exposición, y si sobra alguna inquietud, con todo gusto, nada más que Dios que me lo permita. Vamos a dirigir una oración y posteriormente pues vamos a ser despedidos. Amado Padre, Dios de los cielos y nuestro, te alabamos tu santo nombre y te glorificamos, bendito Dios, porque sabemos que tú eres un Dios de amor y que nos has dado ese libro que conocemos como la Biblia, que contiene
tu palabra. Y desde los cielos tú nos estás hablando. Sabemos, bendito Dios, que tu palabra es pura. Pero mucha gente tiene esa inquietud. Ayúdalos, bendito Dios, Padre, mediante tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo que tiene la capacidad de convencer al hombre de pecado, al pecador, que vean esa transmisión y que entiendan y que sepan valorar, porque bendito Dios, tú, esas advertencias tan severas, son advertencias que salió de tu boca y no son bromas y no debemos de tomar a juego. Suplicamos, bendito Dios, que ayudes a esas personas que están escuchando y que apaguen esa inquietud, esa duda que tienen en su corazón mediante esta respuesta. Pero también te imploro, bendito Padre, para que active su corazón, para que si está viviendo una vida equivocada, dale la fuerza necesaria, sabiendo que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, reconociendo su error y pidiendo ayuda para la corrección de su vida. Señor, no queremos ir a la condenación. Queremos que lleguemos a la salvación ante tu presencia. Tenga mucha misericordia, bendito Dios, porque aún hay muchos que están viviendo en el estado de condenación. Ténganos paciencia, ténganos misericordia, bendito Dios, para que todos lleguemos a la salvación y que, bendito Dios, nadie se vaya a la condenación, sino que todos lleguemos en el estado de salvación, sabiendo y conociendo que nuestro Señor Jesucristo dio su sangre para el bienestar de nosotros. Suplicando, bendito Dios, que escuche nuestra plegaria, nuestra petición. Te lo pedimos, te lo agradecemos, tus bendiciones, todo en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.